Tuvimos el registro de 1,100 personas, quiere decir que este tema es importante e interesante para todo el país y la tecnología nos permite ya hacer reuniones nacionales en temas que nos atañen a todos los mexicanos, como es este tema del embarazo adolescente. Particularmente queremos agradecer a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, quien ha hecho una gran promoción de esta actividad y estamos listas para hacer convenios de colaboración con cualquier Secretaría de Educación de cualquiera de los estados. Muchísimas gracias por su atención y espero que todos aprendamos muchísimo de estos trabajos. Gracias, Alexis. Muchas gracias, María Aurora. Pues bueno, continuamos y le cedo la palabra para que nos explique la dinámica que tendrá este webinar, sobre todo con la participación y el uso de la plataforma. Adelante, estimado Lázaro Mauricio Ayala, que nos acompaña desde la parte técnica el día de hoy. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Quisiéramos compartirles algunas de las cosas que estaremos viendo para que tengamos en cuenta en el siguiente. Si me permiten, ahorita les comparto una presentación para que tengamos en cuenta estas cosas. No se escucha, Mau. No se escucha, Mau. Gracias, perdón. Que dentro de nuestras consideraciones es que verifiquen que su cámara y micrófono se encuentren apagados, en excepción de las autoridades que hoy nos acompañan y las personas ponentes. Evitar conectarse en el celular, ya que disminuye la calidad de la imagen. Privilegiar la conexión del internet, un dispositivo en el que aparecerá. Escriba sus preguntas y comentarios en el chat y le solicitamos atentamente se registre en el link que colocaremos en la sección del chat. Si usted nos sigue mediante las redes sociales, se les enviará un link de registro en la sección de comentarios. Asimismo, se requiere la realización de una pregunta o comentario, podrá escribirlo en la misma sección de comentarios de Facebook de la coalición o en el Facebook de Educaereis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues vamos para arrancar con el tema del día de hoy que nos implica la educación integral de sexualidad como una herramienta esencial para el embarazo, la prevención del embarazo en la adolescencia. Vamos a tener 4 exposiciones y después abriremos al diálogo. Invitamos a que conforme vayan presentándose, si surgen dudas o preguntas, las puedan ir compartiendo en el chat para ir recopilándolas y una vez terminadas cada exposición, podamos ir brindándolas a cada ponente. Y bueno, para iniciar con el primer tema que tiene que ver con el embarazo adolescente en México, nos acompaña la licenciada Adriana Soto Andalón. La licenciada Adriana es licenciada, valga la redundancia, en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 diplomados en Psicología y Género en la Procuración de Justicia por la Facultad de Psicología de la UNAM y un diplomado en Género y Derechos Humanos por el Instituto Mora. Se ha desempeñado profesionalmente como funcionaria pública a nivel estatal y nacional. Asimismo, ha colaborado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en atención a grupos prioritarios como personas adultas mayores en situación de indigencia y personas con discapacidad. Asimismo, ha colaborado con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Derechos Sociales en el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Bienvenida, licenciada Adriana. Vamos a tener 15 minutos por presentación y yo les notificaré cuando les resten 3 minutos para que vayan dirigiéndose hacia su cierre de su ponencia. Adelante, licenciada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues vamos a pedir que nos apoyen para que nos coloquen la presentación que traigo preparada para todas y todos ustedes. Espero que sea pues clara y que básicamente abordemos los temas que
que bien nos hace falta trabajar para que una educación integral en sexualidad pues sea visible aquí en nuestro país. Entonces, bueno, no sé si Mao nos va a apoyar con la presentación. Muy bien. Bueno, de todos modos, me gustaría ir comenzando, pues, justamente, pues, para darle el agradecimiento a nombre del Instituto Nacional de las Mujeres, pues, agradecer a la Coalición Mexicana LGBTI+, por la invitación a este espacio de diálogo que, sin lugar a dudas, pues, coloca en el centro de nuestra reflexión la educación integral en sexualidad como una acción que permitirá prevenir los embarazos en adolescentes. Pues muchas gracias. El día de hoy hablaré un poco sobre el embarazo adolescente, sobre sus determinantes sociales, algunas de sus causas y consecuencias, y qué es lo que hemos desarrollado desde el 2015 referente a esta situación en nuestro país. Pues antes de pasar a algunos datos nacionales, pues les quiero compartir que mucho se ha mencionado sobre la tasa de embarazo adolescente en México, que ha sido pues alta y que nos ha colocado en el primer lugar de ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años, pero dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Sin embargo, pues hay que considerar que los países que integran esta organización, por mencionar algunos, pues se encuentra Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, y pues bueno, son 34 países entre los cuales pues se encuentra México, y en este sentido, pues sí, dentro de este grupo de países, pues somos el primer lugar que presenta pues la tasa de fecundidad adolescente más alta. Ahora bien, me gustaría comentar que de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, pues ha señalado que en promedio la fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años ha mostrado que 186 nacimientos, por ejemplo, por cada 1000 mujeres se han presentado en Nigeria. Y Nigeria está presentando pues la tasa de fecundidad adolescente más alta del mundo, no nada más de la organización de la OCDE, sino a nivel mundial, ¿no? Este es el país que pues está en primer lugar, y México nos sitúan en el lugar 65, pues con la tasa de fecundidad que ahora estamos manejando, ¿no? Pues en este contexto, pues hay que hablar un poquito ya de estas proyecciones que hace CONAPO referente a nuestro país. Entonces les pediré por favor que me pasen la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bien, pues en este contexto y de acuerdo a las proyecciones de CONAPO, pues México en el 2020, el número de adolescentes entre 10 y 19 años fue mayor a 22 millones de ellos y de ellas, siendo el 17.4% de la población total de nuestro país. Poco menos que la mitad son mujeres en edad fértil, casi 11 millones de ellas, y pues bueno, por aquí se me fue un error, omitan esta parte del porcentaje, pero sí nos quedamos con esta parte de que la mayoría, pues bueno, casi 11 millones, pues son mujeres en este. La siguiente, por favor. Gracias. Pues como pueden ver ustedes, en 1970 la tasa de fecundidad adolescente poco más de 134 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. En 1990 esta tasa disminuyó a 86 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Permíteme tantito, Adriana, porque hay mucho ruido. Invitamos a la audiencia que pueda apagar sus micrófonos, por favor. Ok, muchas gracias. Adelante, Adriana. Sí, no te preocupes. Gracias. En el 2000, bueno, pues disminuyó a 77%, 77 nacimientos por cada 1000
adolescentes, y en el 2015, 15 años después, bajó a 74.3 nacimientos. Sin embargo, en este 2020 se logró el descenso de la tasa de fecundidad adolescente, pues a 68.5 nacimientos por cada 1000 adolescentes. La siguiente, por favor. Gracias. Y en este caso, bueno, como pueden observar, la tasa de fecundidad adolescente se mueve hacia el descenso. Sin embargo, pues no hay que desviar la mirada desde estas repercusiones que conlleva el embarazo adolescente. Ya que pone en riesgo pues la vida de las niñas, de las adolescentes, y siendo esto un obstáculo para el desarrollo personal, social y profesional de ellas. La siguiente, por favor. Bien. La siguiente, bueno, en esta nos quedamos, perdón. Quiero hablar un poquito acerca de estos determinantes sociales del embarazo adolescente. Solo por mencionar algunos, aquí me gustaría mencionar 4 de ellos. El primero de ellos es justamente las condiciones adversas de vida, ¿no? Aquí se hace referencia del ciclo de la pobreza, de la violencia familiar, del abuso sexual, del maltrato infantil y la deserción escolar, entre otras. Esto pues limita así las opciones para mejorar la calidad de vida de tanto de niñas, de niños como de adolescentes. La segunda de ellas, el segundo determinante, pues es la toma de decisiones de las y los adolescentes, que muchas de ellas recaen en uniones tempranas, en la inclusión de trabajos poco remunerados, con una toma de decisiones poco asertivas y haciéndolo de manera impulsiva. Y eso no permite como proyectar justamente una mejor calidad de vida. La tercera de ellas que quiero hablar son las conductas de riesgo, ¿no? Como es el inicio de la vida sexual sin ningún tipo de conocimiento o de información sobre métodos, por ejemplo, o incluso información equivocada. Aquí, pues recordemos que muchas veces las y los adolescentes, pues vamos a generalizar, por supuesto, buscan información con lo que tienen a la mano, ¿no? Como son las redes sociales, los sitios en línea, en los que muchos de ellos desafortunadamente pues no cuentan con información verídica o científica, y esto pues desafortunadamente pues nos puede dar como consecuencia el mal uso o no el uso pues de los mismos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas conductas de riesgo nos puede dar una vida sexual activa sin protección o una mala protección, ¿no? Asimismo, pues también el consumo de sustancias psicoactivas y pues todas estas conductas de riesgo pues limitan justamente el desarrollo óptimo de las y los adolescentes. Y el cuarto determinante social que quiero abordar es justamente las redes de apoyo que son limitadas, ¿no? Debido a las actitudes muchas veces de discriminación y rechazo que tenemos hacia la propia población adolescente, pero también la desigualdad entre mujeres y hombres, que no permiten ejecutar pues acciones conforme a sus derechos, como lo son los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes. Y me parece fundamental también aquí destacar pues la importancia de la salud mental, ¿no? En nuestro país, el cual debería ser un asunto prioritario debido a los altos índices de suicidios en nuestro país, ¿no? Tema que sin duda requerirá de un espacio de diálogos justo para este tema. Muy bien, pues la siguiente, por favor. Listo. Muchas gracias. Ahora bien, pues para hablar de lo que provoca el embarazo adolescente, pues es algo complejo, ¿no? Debido a que las causales y que pueden también ser las consecuencias de los mismos determinantes sociales, hay una interacción bastante complicada en ocasiones, ¿no? Y pues aquí me gustaría colocar en el tema de análisis algunos elementos que se conjugan con estos determinantes. Por un lado, la falta o limitado acceso a la educación integral en sexualidad desde edades muy tempranas. Esto favorece, vamos, si se da este tipo de educación, pues favorecerá su bienestar debido al conocimiento
el autocuidado y las opciones que tendrán para ejercer ese autocuidado y la forma en que cuidarán a las personas con las que se entable esa relación sexoafectiva, ¿no? El cuidarse uno a otro. Por otro lado, la falta de accesos a métodos anticonceptivos debido a la falta de conocimiento de dónde obtenerlos con la debida consejería, por ejemplo, ¿no? Y por último, en que un gran número de familias mexicanas se tolera y se reproduce la violencia, permitiendo presentar pues prácticas riesgosas como el abandono del hogar, un embarazo no planificado y que al final terminan viviendo en condiciones adversas debido a esa búsqueda de construir nuevas familias lejos de la violencia. Y pues otro elemento no menos importante es totalmente el contexto cultural, que en algunas comunidades aún se fomenta o se promueve las uniones tempranas, siendo un asunto con raíces profundas de desigualdad de género, ¿no? Y pues bueno, la tradición y la pobreza es más común en las áreas rurales, en las indígenas, empobrecidas, ¿no? En la que pues todavía encontramos familias que dan a sus hijas en unión a cambio de ciertas cosas, ¿no? O incluso para ya no generar pues más gastos a la familia. Entonces, en este sentido, pues estos son algunas de los elementos que se van conjugando con los determinantes sociales y que nos permite visualizar al embarazo adolescente como una situación bastante compleja y que tenemos que ir como trabajando desde una mirada interseccional, intersectorial, interdisciplinar incluso. La siguiente, por favor. 3 minutos, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, pues para ello es importante que las y los adolescentes pues tomen decisiones asertivas, que favorezcan su bienestar, que comiencen con un autocuidado, así como también pues que no experimenten situaciones de violencia, de abuso sexual, de uniones tempranas y matrimonios forzados, ¿no? Y sobre todo que quienes decidan comenzar su vida sexual pues lo hagan a partir del conocimiento a fin de ejercer pues un uso adecuado de métodos anticonceptivos. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, pues a pesar de toda esta situación que hemos comentado, la siguiente, por favor. Pues en 2015, gracias, pues en respuesta de todo este contexto que hemos comentado, pues se crea justo la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, con estas dos metas de reducir el 50% la tasa específica de fecundidad en adolescentes para el 2030 y asimismo pues erradicar el embarazo en niñas entre 10 y 14 años de edad. Metas un poquito pues ambiciosas porque pues así como vamos a esta marcha, pues no vamos a poder lograr pues estas metas para el 2030. Sin embargo, la siguiente, por favor. Pues sí me gustaría comentarles que esta estrategia justamente se hace bajo una mirada más de tipo social, en donde la parte biologicista no sea la parte medular. Entendemos todas esas consecuencias que pueden tener las niñas ante un embarazo, pero pues es importante accionar pues toda esta parte social, ¿no? Y para eso, pues bueno, se estableció el Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente, GIPEA, el cual pues hizo revisiones, propuso, se hicieron indicadores, y esta es la hoja de ruta que tenemos ahora en México para prevenir los embarazos adolescentes. La siguiente, por favor. En este sentido, pues comentarles que este grupo interinstitucional, GIPEA, pues presenta diversos mecanismos de coordinación. Entre ellos se cuenta con 36 instituciones, organizaciones civiles, organizaciones sociales, internacionales, que van permitiendo justo accionar pues todas las cosas que tenemos que hacer en el Estado mexicano para prevenir el embarazo. Y parte de las acciones que hemos desarrollado bajo este grupo interinstitucional, pues ha sido diversas estrategias, ¿no? Una de ellas son las estrategias virtuales, complementarias, como la página Cómo le hago, como el curso... Como el curso de sexualidad, ¿no? Que está a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública,
que está dirigido a personal que brinda servicios de salud y también de educación a las y los adolescentes, y un espacio también en línea que está dirigido a madres y padres con este enfoque de género, ¿no? Y para prevenir el embarazo adolescente. Se ha contado con diversas publicaciones que nos pueden orientar sobre la perspectiva de masculinidades, cómo integrar a los hombres en la prevención del embarazo, de cuáles serían los elementos que debemos de considerar también para trabajar pues la educación integral en sexualidad, entre otras cosas. A lo largo de estos 7 años, pues hemos tenido 2 evaluaciones de la estrategia, la cual nos han dado pues la ruta que debemos de seguir justo para mejorar la implementación de la misma. La siguiente, por favor. Y ya para concluir, pues les comento que todas y todos somos parte de esta estrategia, ¿no? Yo creo que sumando esfuerzos podemos lograr que esta estrategia logre frutos hacia donde queremos, que es la prevención de embarazo adolescente. Y se preguntarán ustedes, pues, ¿cómo nos sumamos, no? Yo considero estos aspectos fundamentales. Primero, pues, es impartir de manera laica y sin ningún tipo de impedimento la educación integral en sexualidad desde los espacios escolares. Es imprescindible realizar acciones desde los espacios comunitarios, laborales, educativos, recreativos, culturales, de salud, de comunicación, ¿no? Incluso aquellos legislativos a fin de potencializar estas acciones que desde las organizaciones, desde las dependencias, pues estamos llevando pues a cabo. También me gustaría decirles que es importante incidir en la población adolescente, pero sobre todo con las personas que están a cargo de su cuidado, ¿no? Es importante que la información que estemos nosotras enviando a la población adolescente vengan sí desde los espacios públicos o los espacios de los centros escolares, pero también desde casa. Y creo que si le apostamos también a madres y padres de familia y personas cuidadoras, me parece que pudiéramos potencializar estas acciones. Algo muy importante y que tal vez sería como muy interesante continuar con este diálogo es la prevención del embarazo subsecuente. Toda vez que el embarazo adolescente no nada más se da por una ocasión en la vida de las adolescentes, sino este tiende también a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo desde lo que nos toca como servidoras y servidores públicos para que esto no se siga reproduciendo? Y pues también algo fundamental es ofrecer pues estas oportunidades de desarrollo integral para que niñas, niños y adolescentes pues se encuentren dentro y fuera del ámbito educativo el acceso a oportunidades recreativas, culturales, deportivas, entre otras. La siguiente, por favor. Bien, pues ya ahora sí para concluir, aquí les dejo algunas herramientas de consulta, las cuales todas y todos ustedes podrán, consultar en línea, podrán tener como mucho más información que hemos hecho, se ha desarrollado a partir de este grupo interinstitucional. Entonces, creo que ya no me queda más tiempo, por lo cual pues estaré atenta a cualquier inquietud y pues una vez más agradecer por este espacio que nos han invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, después retomaremos algunos de los puntos que nos comparte. Y bueno, para dar continuidad tendremos la exposición número 2, que será a cargo de la doctora María del Socorro Valero Cázares. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Matemáticas Educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Igualmente es maestra en Educación con especialidad en Matemáticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con la especialidad en Enseñanza de la Matemática por el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas. Es autora de la práctica innovadora de cálculo aplicado a la física con un recurso didáctico, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2018. Es profesora en ejercicio del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 164 y consultora en Tecnología Educativa en Texas Instruments 2011. Pues doctora, adelante, que será interesante mirar cómo desde la cuestión de la educación, de la didáctica, podemos incorporar la educación integral de sexualidad y con ello prevenir el embarazo y demás situaciones que aquejan a las y los adolescentes. Adelante, doctora. Igualmente le marcaré cuando le resten 3 minutos. Gracias. Voy a compartir pantalla.
Pues muchas gracias por la oportunidad. Me llamó la atención una de las preguntas que hace un instante apareció en el chat. Una maestra pregunta que cómo pueden lograr contribuir a disminuir este problema del embarazo adolescente. Bueno, yo comenzaré reiterando lo que acaba de decir Alexis. Yo soy profesora en un bachillerato tecnológico en el sur de Tamaulipas y vine a parar a este tema de una forma inesperada. Soy profesora de cálculo y la actividad que les voy a compartir es una actividad que yo trabajo en un curso de cálculo diferencial, que es un curso de matemáticas, y no es precisamente la matemática más sencilla. El cálculo infinitesimal no es la matemática más sencilla. Bueno, algunos elementos básicos. Voy a hablar específicamente del uso del partograma, que es un documento en el que, sobre el que voy a abundar en unos minutos. Dice, en México, de acuerdo a la norma oficial mexicana, y ahí viene el código, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, es obligatorio el uso del partograma para toda mujer en trabajo de parto. Cualquier médico tratante de una mujer en trabajo de parto debe de utilizar 3 documentos de acuerdo a esta norma: la historia clínica, el expediente clínico y el partograma. Yo no he encontrado una sola persona en mi comunidad que tanto comunidad docente como de investigadores, que previo a que yo me involucré en este tema supiera qué cosa es el partograma. Bien, el objetivo principal de mi actividad fue analizar desde el cálculo diferencial de bachillerato el fenómeno del embarazo adolescente a través de una modelación matemática y una modelación basada en agentes para el reforzamiento de la comprensión de las funciones exponenciales, con el propósito de brindar una visión global del fenómeno entre nuestros estudiantes y destacar la importancia de la matemática en la medicina. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, mis objetivos secundarios, 3. Desarrollar pensamiento variacional en los estudiantes de forma tal que sean capaces de, a partir del análisis de la gráfica de una función exponencial logística, dilatación cervical, contratiempo, bosquejar. Nótese aquí, yo sé que hay mucha gente que no es del área de matemáticas. Yo me inclino a pensar que la mayoría no son del área de matemáticas. Entonces, muchas de estas cosas les van a sonar a chino. Pero miren, yo aquí a lo que le tiro es a enseñar a mis estudiantes a bosquejar el gráfico, en particular en esta actividad, de velocidad instantánea de cambio con la que se dilata el cuello del útero de la mujer en trabajo de parto, para que esto contribuya a mejorar la comprensión de resultados obtenidos del algoritmo algebraico. Luego dice, contribuir a la reflexión sobre las implicaciones que tiene un embarazo adolescente con el propósito de abatir este fenómeno. Y por último, evidenciar la importancia del uso de herramientas computacionales como GeoGebra y NetLogo, que son herramientas gratuitas que funcionan en computadoras, en tablets, en celulares, para la modelación de un fenómeno del ámbito de las ciencias experimentales. Mi marco de referencia, en primer lugar, el pensamiento y lenguaje variacional, el cual nos brinda una orientación clara en los procesos de modelación matemática del cambio. El uso del enfoque variacional permite establecer una relación epistemológica entre modelación y los aspectos variacionales en la construcción del conocimiento matemático. Ahora, cuando hablo de modelación matemática, ¿a qué me refiero? Tomo la definición de Bloom y Borromeo a una traducción que se hace entre la realidad y las matemáticas. ¿Por qué? Porque todos cuando cursamos matemáticas, y me van a disculpar la expresión, ¿cuántas veces no pensamos cuando estudiamos matemáticas, haya sido en secundaria, en prepa, ¿para qué diablos sirven las matemáticas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué me van a servir a mí? Se preguntan muchas niñas y muchos niños. A mí. Bueno, voy a hablar de los roles de modelación según Bloom y Borromeo. Ayudar a estudiantes a comprender mejor el mundo.
Segundo, apoyar el aprendizaje de las matemáticas. O sea, con la motivación, con la formación de conceptos, con la comprensión, con la retención. Contribuir al desarrollo de diversas competencias matemáticas y actitudes apropiadas y contribuir a una imagen adecuada de las matemáticas. Todo lo que acabo de leer suena muy bonito, pero es bastante complicado, ¿eh? Y aquí me voy a referir a lo siguiente. Dice, el manejo creativo de las representaciones para producir nuevas perspectivas sobre una situación del mundo real es una poderosa manifestación de la capacidad disciplinar a la que se denomina imaginación representacional. Las representaciones no son simples contenedores para los productos finales de la modelación científica. Son herramientas para la producción activa de conocimiento. Este es un texto que yo tomé de un artículo del doctor Corey Brady, el cual tengo el honor de que me acompañe en esta ocasión. Él está presente en este evento. Por ello le doy las gracias. Están abriendo por ahí un micrófono. Ahora, cuando hablo de el uso de la representación, uso creativo de representaciones, de imaginación representacional, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? A ver, aquí está pasando algo. Ya está. Antes de poder clarificar de qué estoy hablando al referirme de uso creativo de representaciones e imaginación representacional, en un momento van a ver ustedes de qué hablo. Nada más antes de pasar a esa parte, me voy a referir a lo que es la visión STEM en la educación. Dice, STEM comprende el desafío de integrar áreas del conocimiento que tradicionalmente en nuestras escuelas han estado completamente aisladas. STEM es un acrónimo. La S es de ciencia en inglés, la T de tecnología, la E de ingeniería en inglés y la M de matemáticas. Es una metodología de aprendizaje que se está comenzando a implementar en México y en Estados Unidos, por supuesto, que está más difundido su uso. Ahora, de acuerdo a Araya, que es un investigador chileno, estas áreas están completamente aisladas. Tradicionalmente, por un lado se enseña la matemática y por otro la ciencia y cada quien enseña lo suyo. Dice, por ejemplo, el docente de biología no quiere saber nada de matemáticas y no visualiza su potencial para sus clases. El docente de matemáticas tampoco vislumbra en dónde podría usar la matemática para ayudar a entender la biología. El de tecnología lo más que piensa pues, es utilizar algunos videos, internet o software. Y la ingeniería ni siquiera se menciona en el currículum. Por eso, el uso de STEM integrado en la educación es un gran desafío. Ahora, ¿cómo llevo yo esto con chicos de cuarto semestre de bachillerato? Pues previamente preparando unos guiones de un par de prácticas. Y aquí me voy a salir, voy a volver a compartir pantalla. Permítanme, por favor. Y ahora voy a utilizar y voy a compartir. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo otra pantalla distinta, por favor, ¿me confirman? Sí. Ok, perfecto. Observen lo que tengo aquí en pantalla, lo que intento compartir. Vean que en el costado izquierdo hay una imagen de una mujer que tiene a su bebito todavía en el vientre. Y permítanme, solamente borro esto. Y entonces, aquí viene. Vean, pulso el botón inicio. Permítanme ustedes. Y inicio, va. Corre tiempo. Observen lo que sucede. Por favor, hay un deslizador, una rayita roja que está corriendo. La imagen en la izquierda está cambiando. La posición del bebito en el vientre también está cambiando hasta que de plano sale del vientre de su mamá. Bueno, esto es lo que yo veo con mis criaturas. Ya detuve yo la corrida del tiempo. ¿Y qué es todo esto que tengo aquí? Bueno, pues yo la primera vez que lo compartí con mis chiquillos, ellos de inmediato se fueron con la imagen. O sea, ven ahí el vientre de una mujer,
en el interior de él se encuentra un bebito, y luego van viendo cómo esas figuras van cambiando. ¿De qué hablo yo en mi clase? Pues que si el parto es vaginal, si es un parto, lo que le llamamos natural, transita por 4 fases. La fase latente, que dura aproximada de 8 horas. Luego la fase de aceleración. Durante la fase latente, la dilatación del cuello del útero es de alrededor de 2 centímetros. Y las siguientes etapas o las siguientes fases, la fase de aceleración, la fase de máxima pendiente y la fase de desaceleración, en promedio duran un par de horas. Debo de ser muy franca con ustedes. Y bueno, y aquí el tiempo está jugando muy en contra mío. Cuando yo la primera vez que trabajé esto con mis chiquillos, que fue hace casi un año, yo decía, ¿en qué me he metido? O sea, de repente yo me sorprendo, yo que estoy acostumbrada a hablar de ecuaciones, de funciones, de variables, de derivada, y me sorprendo hablando de la dilatación del cuello del útero y de la fase de dilatación y de la fase de aceleración, y yo dije, es que yo no soy maestra de biología, pero es que si yo quiero que mis chiquillos aprendan matemáticas, tengo que hablarles de algo que sea cercano a ellos. En mi escuela, que es una escuela como los miles y miles de escuelas que hay en México, todos los años tenemos chicas embarazadas, adolescentes, que no saben ni cómo fueron a parar a esa situación, que la mayoría de las veces tienen que interrumpir sus estudios. Para mí no es extraño que me pidan permiso una chica para tomar la clase con el bebito en brazos, porque no hay quien se lo cuide. ¿Sí me explico? Y yo soy maestra de matemáticas y yo le digo, sí, mijita, usted pásele, y al rato anda el bebito de brazo en brazo, porque es una situación que llama mucho la atención en los salones, ¿verdad? O que si piden permiso para hacerle un baby shower a una chamaca o hasta a un chamaco. O sea, ese tipo de situaciones en México ya son muy comunes. Pero entonces me regreso a la pregunta que leí hace un momento en el chat. Dice una maestra, bueno, ¿y cómo le hacemos para poder lograr disminuir ese problema hablando de él, pero con propiedad, no improvisando? No se trata de improvisar. A mí me demoró, yo creo que más del año preparar esta actividad. Voy a mostrarles algo más. Ahora, ustedes están viendo aquí una cantidad de cosas muy amplia, y no quiero yo trivializar el problema. ¿Le quedan 3 minutos, doctora? Ok, ya sabía yo que esto iba a pasar. Entonces, aquí ya nada más, y a lo mejor ya me estoy yendo, me he equivocado esto. Bueno, se me fue el tiempo. Ya, ahorita rápido vuelvo a generar. Permítanme un instante. Pues hay muchos elementos matemáticos que están aquí en pantalla. Ustedes están viendo que están apareciendo una cantidad de números muy grande y los voy a usar en un instante. Y aquí corto esto y ya, permítanme. Y entonces aquí me voy acá y hago esto y hago esto, y esto me lo voy a llevar a la otra gráfica, y esto que tenemos aquí lo cierro, y estos números los cierro, y esto lo voy a abrir. Y lo que estoy haciendo, maestras, maestros y toda la audiencia, que probablemente no tienen idea de qué es lo que estoy haciendo, pero quizá algunos de ustedes hayan oído hablar que en los cursos de cálculo se habla de algo que se llama derivada. Pues eso es lo que yo estoy haciendo, estoy derivando. Esta gráfica que ven con puntos oscuros es la derivada. Desafortunadamente aquí perdí la otra gráfica, pero ahí está apareciendo. Lo que hice en este instante fue derivar
Esa gráfica de puntos oscuros es la derivada de la otra gráfica. Y ya ahorita voy a dejar de compartir, porque ya nada más quiero decir algo que considero que es fundamental. Las matemáticas, el cálculo en particular, que es el área en la que yo me desempeño, no solamente son ecuaciones, no solamente son X y Y, no solamente son números, no solamente son despejes, son imágenes, son gráficas, ¿sí? Es un conjunto de cosas, es todo un conjunto de cosas. Lamentablemente, la matemática está muy algebrizada y pensamos que el álgebra es la matemática y no es así. Y me late que ya me pasé de los 3 minutos. 1 minuto le queda, doctora. Ah, bueno, pues entonces, es que me pongo ya psicótica. Pienso que ya se me agotó el tiempo y quizá en los minutos en donde va a haber preguntas, si alguno de ustedes tiene algún interés especial en alguno de estos, en el trabajo que les acabo de compartir a 1000 por hora, porque esto me toma un par de semanas verlo con mis grupos de adolescentes. Aquí lo resumí a la velocidad de la luz y intenté resumirlo, igual y no me entendieron nada, pero ahí yo a través de la coalición, si alguno de ustedes, directivo, maestros, me quieren contactar, lo pueden hacer. Yo tengo mi espacio, mi nombre es María del Socorro Valero y pueden encontrar mi espacio, mis actividades, todas están abiertas. En el espacio de Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta propuesta didáctica que habla de la transversalidad, de cómo podemos incorporar la educación integral en sexualidad y la implicación del embarazo en otras materias, porque pensamos que solo le toca a biología, a formación cívica y ética, a salud, y no, vemos acá muy claro que podemos incorporarlo y verlo desde otra perspectiva y que nos va a dar elementos para el análisis. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora me toca a mí ahora la participación para compartirles un tema de educación integral, sobre todo en su marco legal, pero sobre todo es mirar cómo hemos avanzado en estos últimos años en torno a su implementación. Yo me presento, mi nombre es Alexis Orel Flores Sixtos, actualmente soy defensor de derechos humanos en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Al igual, soy consultor de la Organización Democracia y Sexualidad de MISEX, soy docente del Diplomado Superior de Educación Integral en Sexualidad de Flaxo, Argentina, y formo parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo del Estado de México y del subgrupo de Educación Integral en Sexualidad del GIPEA, del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo a nivel federal. Y bueno, pues la idea es platicarles hoy en 15 minutos, yo igual me voy a tomar el tiempo por acá para no pasarme. Si me comparten la presentación, por favor. Pues, ¿cómo hemos andado en este terreno de la educación integral en sexualidad? Y vamos a hacer como una línea del tiempo muy rápida. Si no, acá la comparto. Ya la tengo por acá. Una línea del tiempo muy rápida sobre cómo hemos avanzado en este tema, ¿no? Finalmente, bueno, recordemos que en el 34 hay una iniciativa con Narciso Basols, el secretario de Educación en su momento, para poder impulsar el programa de educación sexual. Sin embargo, pues los embates de los grupos ultraconservadores vinieron a detener esta iniciativa y por eso es que tenemos pues varias décadas de retraso en la implementación de la educación integral de sexualidad en México. Si hubiésemos iniciado en ese tiempo con el programa, pues quizás estuviéramos a la par de los países nórdicos, ¿no? Noruega, Bélgica, Dinamarca, que tienen programas de educación sexual muy avanzados y que lógicamente ha repercutido en la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pero bueno, ahí se detuvo y tuvimos un retroceso enorme, fue hasta el 74 prácticamente, donde de acuerdo al Programa Nacional de Educación Sexual, se incorpora el tema en los libros de texto de ciencias. Y cuando hablamos de se incorpora educación sexual, no es que haya sido de la mejor manera o en amplio, ¿verdad? Pues sabemos que se acota a la parte biológica, una mirada biologicista. Viene en el 99 a incorporarse más y fortalecerse con la educación cívica y ética, donde empezaba a verse aspectos sociales de la educación sexual o del ejercicio de la sexualidad.
En el 2007, pues igualmente hay otra inclusión en los libros de texto, en el libro de ciencias, donde se vuelve a fortalecer, sobre todo el tema ya de salud sexual y reproductiva, pero todavía nos siguen debiendo temas de lo que implica la educación integral en sexualidad. En el 2008, con una iniciativa a nivel latinoamericano y el Caribe, se firma a nivel con prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, que crea un hito para impulsar la educación y que precisamente ahí es donde se acuña el término educación integral en sexualidad. En otras regiones de América Latina, pues podríamos escuchar como educación integral de la sexualidad, o por ejemplo en el Cono Sur, educación sexual integral, pero prácticamente hace referencia a ello, a que tenemos que generar acciones integrales para atender la sexualidad, y en particular de las y los adolescentes. Y en esta declaración se hizo en el marco de la conferencia de VIH en México, lo cual nos habla de que la educación integral de sexualidad es una herramienta necesaria para poder prevenir el VIH, entre otras circunstancias. Y hoy, pues lógicamente, el tema del embarazo. Entonces, esta declaración pues estuvo desde el 2008 al 2015 vigente, con avances y retrocesos, avances a veces muy importantes en América Latina, en México. Tuvimos avances en el sector salud, pero en el sector educativo nos quedaron debiendo, ¿no? Como es costumbre. Después viene en el 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde finalmente ahí se pierde, digamos, una batalla porque no quedan los derechos sexuales y reproductivos, pero sí se habla de salud sexual y reproductiva y es un empuje a que se considere como un derecho humano el acceso a la educación sexual, en particular la salud sexual y reproductiva. De ello, pues sin duda es un marco para que en 2015, como ya nos platicaba la licenciada al principio, pues impulsa la ENAPEA en el 2015. Esta estrategia que al ver las cifras altas de embarazo en adolescentes, pues impulsa la ENAPEA. A la fecha, bueno, la ENAPEA sigue como tal. Igual en el 2018 vino un cambio al modelo educativo, en los libros de texto sobre todo, y creo que ahí es un avance importantísimo que tuvimos. Digo que tuvimos en el pasado porque ya no lo tenemos. En estos libros, y al final vamos a ver algunas imágenes, se incorpora no solo la mirada que ya teníamos de los 4 potencialidades, los 4 lones y la parte del embarazo adolescente, sino se empieza a hablar de lo social y cultural que es la sexualidad, ¿no? Con un enfoque de construcción social. Y se incorpora el tema de diversidad sexual. Tenemos libros de texto donde hablan en amplio de la diversidad sexual, hablan de lo que es transgénero, de la homofobia, y eso nos parece, fue importantísimo para ellos. Sin embargo, pues prácticamente nos duró un ciclo escolar, ¿no? Porque después cambiaron los libros y hoy vamos a ver más adelante el tema. Y creo que en el 2019 viene a marcar un paso importantísimo porque la educación integral en sexualidad se incorpora en el artículo 3º de nuestra Constitución Política, ¿no? Creo que eso es esencial y así es como queda, ¿no? En el artículo 3º, en el párrafo que se modificó, queda de la siguiente manera: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas y de la educación sexual y reproductiva. El que ya esté en nuestra Carta Magna creo que es esencial porque finalmente ya no podemos ir hacia atrás con programas o iniciativas que impulsen los grupos ultraconservadores o cualquier otros grupos para poder detener el avance de la educación integral de sexualidad y sobre todo que limite los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Iniciativas como el PIN parental, no te metas con mis hijos y demás que estuvieron en boga en años anteriores y todavía siguen ahí persistiendo en algunas legislaturas, pues no deben avanzar porque eso contravendría nuestra constitución política, al decir, contravendría el hecho de que es un derecho a la educación integral en sexualidad. Entonces, que en el 2019 se incorpore en el artículo 3º la educación sexual fue importantísimo. Y ese es nuestro marco legal importante. Ahora, es medular decir que, bueno, finalmente sí tenemos un marco legal que nos da, están las normas, la NOM 047, NOM 046, entre otras, en la Ley General de Salud, pero a veces no significa que el que avancemos en un marco legal, en la práctica se avance, ¿no? Como en muchos otros temas, tenemos leyes muy robustecidas en muchos temas, por ejemplo, las leyes para prevenir y erradicar la violencia a las mujeres. Eso, sin embargo, pues tenemos altas cifras de violencia y feminicidio. O sea, el que esté en la ley no implica que ya lo operativicemos, y creo que ese es el gran reto.
Acá, por ejemplo, desde lo internacional, pues está comprometido, México está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el tema de educación sexual, pues se puede tomar desde el objetivo 3 y el objetivo número 4, ¿no? Acá lo vemos. Si bien en los ODS no está plasmado tal cual, de manera exacta, sí podemos tomar el objetivo 3 y 4 como referentes de compromiso para impulsar el tema de educación integral en sexualidad. Lo que sí es donde se menciona es la cuestión del consenso de Montevideo, que también es una instancia vinculatoria y que tenemos un compromiso como país, y ahí sí queda muy específico que tenemos en la medida prioritaria, en el inciso B, derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niñas, niños y adolescentes, nos implica hacer un trabajo importante. Y aquí lo vamos a ver en la medida prioritaria número 11, ahí se habla de que tenemos que darle continuidad a la declaración ministerial y en particular a la educación integral en sexualidad. Entonces, este instrumento, la guía operativa del Consenso de Montevideo, a la cual está comprometida nuestro país, México, pues finalmente nos sirve de marco legal regional para decir tenemos que avanzar en implementar la educación integral en sexualidad. Y bueno, lo que ha hecho es que ahora el consenso, los ODS y también, sobre todo, las agencias de cooperación internacional han dicho, bueno, tenemos que crear un instrumento que nos permita que los países homologuen, en la medida de lo posible, la idea de por dónde tenemos que avanzar en educación integral en sexualidad. Porque puede haber muchas aristas, muchas opiniones, pero tendríamos que tener un currículum homologado o una iniciativa homologada. Y es de ahí que UNESCO emite las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad para que les sirva de guía a los países y puedan crear e impulsar la educación integral en sexualidad bajo un enfoque. Y aquí en la imagen resalto que dice un enfoque basado en evidencia. Eso es importantísimo, porque la jerarquía católica, las iglesias pueden dar educación sexual, pero pues van a carecer de muchos elementos, sobre todo de veracidad científica y de una cuestión laica, ¿no? Entonces, eso no podría considerarse como educación integral en sexualidad. Entonces, lo que nos plantea UNESCO es tener directrices con un corte basado en evidencia, para no incentivar prácticas que no tienen resultados. Yo lo pondría, por ejemplo, analizar las prácticas o estas estrategias de los bebés virtuales, ¿no? Que siguen todavía persistiendo en muchos espacios, que las escuelas invitan a usar la estrategia de bebés virtuales. Esta estrategia ya lo analizó el TEC de Monterrey, hay un estudio, hay varios estudios sobre ello, pero en particular el TEC de Monterrey, que hace algunos años lo realizó, nos habla de que no favorece a la prevención del embarazo. Al contrario, no fortalece roles de género estereotipados, se le carga más a la mujer, se fortalece el rol materno de la mujer, y lógicamente las chicas, los chicos, sobre todo las chicas, pues salen con más ganas de ser mamás a temprana edad que prevenirlo. Pero sin embargo seguimos insistiendo en un programa que no es adecuado, sobre todo porque, y aquí las orientaciones nos marcan 8 características esenciales. Una es, lógicamente, utilizar la ciencia y el pensamiento crítico para avanzar en el tema, ¿no? Eso es esencial. Si pongo como ejemplo el programa de bebés virtuales, no favorece el pensamiento crítico. Más bien, simplemente fortalece los roles tradicionales de género, que estén enmarcados en derechos humanos y, en particular, de los derechos sexuales y reproductivos, que incorpore la perspectiva de género, que reconozca las diversidades, ¿no? Ese es otro elemento esencial y importantísimo, ¿no? Que esté considerado programas incluyentes, que se encuadre en curso de vida. El curso de vida es un enfoque que no lo manejamos en México, más bien lo maneja más el Cono Sur, porque es un enfoque de análisis sobre diferentes tópicos y lo podemos utilizar para analizar el embarazo adolescente, pero acá no lo tenemos, no es una metodología que no utilizamos, al menos en México, ¿no? La visión enriquecedora y positiva incluyente, ¿no? El que impulse la construcción de ciudadanía, es decir, que las y los adolescentes, que las y los niños se suman como ciudadanos y en particular hablen su ciudadanía sexual, ¿no? Que ejerzan y que exijan y que sean justiciables los derechos sexuales y reproductivos. Y sin duda que habla una cultura de la prevención y el cuidado. Y aquí es un gran reto para las escuelas, porque sobre todo la Secretaría de Educación Pública por años ha manejado un enfoque de riesgos, ¿no? Que es como las imágenes que vemos en los cigarros, ¿no? O sea, nos quieren poner a veces fotografías de penes, de vulvas llenos de sífilis y demás, como para que le temamos a nuestro cuerpo,
más que reflexionar sobre lo que implica el ejercicio sexual. Entonces, este enfoque de riesgo que ha usado, pues no ha ayudado, ¿verdad? Porque finalmente seguimos teniendo altas cifras de embarazo, asociadas también a violencia, entonces no nos ha ayudado este enfoque. Entonces tenemos que cambiarlo y por eso es importante la mirada desde el enfoque de derechos humanos. Y creo que en desafíos es importante plantearlo y poner el ejemplo de los libros como un desafío. Aquí yo les presento lo que contenía los libros de texto del 2018 con un enfoque amplio, no solo se enfocaban al tema de métodos anticonceptivos, sino incluían la perspectiva de género, hablaban de placer, que eso es un tema importantísimo en el ejercicio sexual y la educación integral de sexualidad, hablaban de ello, pero pues finalmente nos duró un ciclo escolar, porque después pasamos a lo del 2000, fíjense, este es el que estaba en 2018, este unicornio aparecía en varios libros de texto, donde nos habla perfectamente de todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Que eso es un elemento importante. Claro, los embates de los grupos de ultraderecha hicieron mella en ello y pues detuvieron el libro, y hoy pues tenemos libros que regresaron a lo que originalmente se tenía, los solones, las potencialidades, la salud sexual, la salud reproductiva, y bueno, pues nos quedamos con una mirada sobre todo cargada a la cuestión biológica, ¿no? Entonces perdimos la gran oportunidad 2018 de preservar ese programa que era muchísimo más amplio y había tenido avances importantes, ¿no? Entonces, sin duda es importante que el Estado asuma y que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular el derecho a la educación integral de sexualidad. Asimismo, que tengamos que fortalecer los presupuestos específicos y suficientes. Desde que empezó la NAPEA, prácticamente los recursos han sido nulos. Afortunadamente, y bueno, lo podría completar la licenciada Adriana, porque el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un recurso, un programa que se llama FOBAM, Fondo para el Bienestar, que ha etiquetado y etiqueta recursos para la NAPEA, que eso me parece muy importante, pero finalmente se quedan muy cortos y muy lejanos de realmente atender toda la necesidad que tenemos en el país. Entonces, necesitamos más recursos para impulsar la educación integral en sexualidad en el Estado y que impacten el tema de la formación docente, que esa se dejó. Yo recuerdo en el sexenio de Calderón, si mal no recuerdo, teníamos un programa que era el Previolen, ¿no? Entonces el Previolen llevó una capacitación exhaustiva a todos los estados sobre educación integral sexualidad, porque era el marco para poder prevenir la violencia. Y de ahí empezó a bajarse, a limitarse toda la formación docente y hoy tenemos, yo creo que muy pocas. Yo creo que mucho lo hemos hecho ahora las organizaciones de la sociedad civil u otras instancias del servicio público. La pandemia nos ayudó a llenar de webinars, de conversatorios, de cursos en línea sobre diversos temas y en particular, bueno, este es un ejemplo, este webinar sobre educación integral de sexualidad es un ejemplo que nos ha permitido llegar, pero necesitamos más, necesitamos que estén institucionalizados. Ya el año que entra se está construyendo un curso, más bien ya empezamos desde el año pasado, construir un curso que lo va a lanzar con APU, Mujeres y todos los que pertenecemos al grupo, al GIPEA, con los subgrupos, para capacitar a docentes de todo el país, ¿no? Ya se está haciendo el curso en línea, pero nos van a faltar brazos, y eso es importante. Necesitamos políticas que digan, esta es una formación constante con las y los docentes, para que aborden el tema, sobre todo aquellos impulsar que tengan más afinidad, gusto, deseo, voluntad de abordar el tema, porque a veces hay profesores que pues, no les gusta y también es su derecho decir, yo no me siento bien hablando de educación integral en sexualidad o sexualidad, no me pongan ahí, pero a veces pues los obligas porque te tocan estas horas o demás, y a veces los resultados no son tan favorables, entonces tenemos que tomar en cuenta mucho también cuáles son los perfiles más idóneos para que conecten de manera adecuada con las y los adolescentes. Y bueno, lógicamente, comprender que si avanzamos en el tema de educación integral de sexualidad, si invertimos en ella, vamos a cumplir las metas, los compromisos que tenemos en la Agenda 2030. Y sobre todo, y eso ya no lo hacía el Fondo de Población de Naciones Unidas, nos presentó un video del impacto que tiene el no invertir en prevención del embarazo, en el tema económico y en el Producto Interno Bruto. Búsquenlo en YouTube, ahí van a encontrar el video del Fondo de Población, porque tenemos que invertir en ello. Invertir en ello es generar capital y sobre todo impacta en que las mujeres aporten, como han aportado, pero ahora monetariamente, en el Producto Interno Bruto. Se nos va mucho dinero. Lo que dice el Fondo de Población es que si invirtiéramos en embarazo, generaríamos entornos habilitantes para las mujeres mucho mayor y todo ese recurso que se va en otros escenarios podrían incluso construir N cantidad de hospitales, incluso ahí lo pone el fondo, pagar el aeropuerto que se está haciendo en Santa Lucía. De esa magnitud es
los resultados si invertimos en educación integral en sexualidad, ¿no? Y bueno, pues aquí me quedo ya, cumplo mi tiempo. Muchísimas gracias. Y pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es el cuarto bloque, que le toca a Claudia Muñoz, ya Claudia Muñoz, que ahorita yo la presento, para que nos aborde y cerremos este ciclo de 4 ponencias. Claudia Rodríguez es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es licenciada en psicología por la UNAM, es maestra y doctorante en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTAB del IPN. Ha realizado investigación e intervención con grupos interdisciplinarios en la UNAM, CIMBESTAB y UPN, en línea sobre temas de género, salud, educación y matemáticas. Pertenece al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. En relación a la educación en sexualidad, bueno, pues tiene un diplomado en sexualidad humana, salud reproductiva y educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Realizó el curso Familias y Sexualidades, Prevención del Embarazo Adolescente impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres y Seminario de Formación y Sensibilización, Diversidad Sexual y Salud Pública por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y bueno, es directora de Educar ACE. Bienvenida, profesora Claudia, adelante. Muchísimas gracias, Alexis, y mucho de lo que has puesto tú sobre la mesa este día me ayuda a reforzar los contenidos y los elementos que quiero abordar en esta charla. Pues bueno, les diré que Educaréis es un proyecto de la Coalición Mexicana LGBTTI y más, que pretende construir una comunidad de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad para ser aplicado en las aulas, en las instituciones educativas. El desarrollo de este proyecto es compartido. ¿Sí están viendo mi diapositiva? Sí estoy compartiendo. Perdón, es que... Sí, muy bien, sí, muy bien. No se movía, sí se ve. perdón. Gracias. Sí. El desarrollo de este proyecto les decía que es compartido por redes sociales a través de Telegram, Facebook, y la información que contienen nuestras cápsulas audiovisuales que compartimos en ese medio de Telegram y de Facebook, también infografías, están apoyadas en investigaciones académicas, documentos interinstitucionales de nuestro país, por supuesto en planes y programas de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y el documento base o marco de la UNESCO titulado Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación Integral en Sexualidad. Bueno, como ya lo había dicho Alexis hace un rato, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos muestra que la educación de calidad es fundamental, al igual que la buena salud y el bienestar, la igualdad de género y los derechos humanos. Todo esto en su conjunto están interrelacionados y es lo que nos permitiría poder alcanzar esa agenda de desarrollo sostenible. Al revisar este documento de la UNESCO, lo que a mí me llamó principalmente la atención fueron las declaraciones sobre los compromisos que la comunidad mundial ha establecido para la construcción de un programa audaz y transformativo del desarrollo. Lo que se pretende es construir un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto e inclusivo. Lo que se espera es que el nivel de desarrollo en el cual se cubran las necesidades de los más vulnerables y que nadie se quede al margen. En Educaréis nos hemos dado cuenta que existe una gran necesidad de erradicar de las escuelas y de las familias todo lo que está siendo equivocado, información incorrecta, incompleta o llena de prejuicios, y eso afecta el desarrollo de las niñas, niños, niñas,
jóvenes, adolescentes, y lo que queremos es que eso ya no siga sucediendo. ¿Qué es la educación integral? Pues ya Alexis ha estado compartiendo buenos conceptos y algo que nos va ayudando a comprender mejor a qué se refieren con esto, pero yo les quiero contar que los asesores de la UNESCO lo definen como un proceso que se basa en el currículum para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales y que están en la sexualidad. Su objetivo es preparar a niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les empoderen, que les permitan ser capaces de gestionar su placer. Esto que dijo Alexis es súper importante, entender cómo tenemos la capacidad de disfrutar del placer de la sexualidad y no de la manera contraria, ejercerla con miedo o ejercerla con dificultad. Gestionar también el bienestar, la salud y la dignidad, que a través de la educación integral en educación, las niñas, los niños, las niñas, adolescentes, puedan desarrollar sus relaciones sociales y sexuales con mayor respeto y salud, que sean conscientes de que sus elecciones afectan su propio bienestar, pero también pueden afectar el bienestar de quienes les rodean en su entorno, y que por medio de esta educación integral en sexualidad, sin duda, entenderán cuáles son sus derechos a lo largo de su vida y podrán defenderlos y protegerlos cuando sea necesario. La educación integral ya también lo había planteado Alexis, pero yo quisiera como dar un encuadre a cuáles deberían ser las características de esta educación integral en sexualidad en las aulas, y que lo tienen los materiales que compartimos en Telegram. Debe ser científicamente precisa, gradual, adecuada a cada edad y etapa de desarrollo, con base en un currículum, debe ser integral, y esto significa que no solo se vea la parte anatómica, fisiológica, médica, sino que se aborden los temas a partir de lo social, lo emocional, lo psicológico, que tenga un enfoque de derechos humanos con base en la igualdad de género. De verdad, desde preescolar podemos ir construyendo una educación sin sesgos de género, relevante en relación con la cultura y adecuada al contexto, pero significa que vamos a ir generando condiciones para ir transformando, que a nivel individual y social permita transitar a una sociedad más igualitaria e inclusiva. Eso es también algo que debe estar presente en las cosas que queramos hacer dentro de la educación integral en sexualidad, y que sea capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar sus elecciones saludables. Sin duda, tenemos que generar una condición de comprensión y respeto para todas y todos. La sexualidad desde la mirada de la educación integral en sexualidad debe entenderse como un aspecto central de las personas para desarrollarse de forma adecuada. Es necesario que conozcamos el cuerpo humano, nuestra relación con nuestro cuerpo, los lazos afectivos de amor
el sexo, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la intimidad sexual, el placer y la reproducción. Si no hacemos una conexión con todas esas cosas, es súper difícil que podamos desarrollarnos de manera sana y armónica, y de la misma manera empezamos a complejizar nuestras relaciones con quienes interactuamos. La sexualidad es compleja e incluye dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas, culturales, que evolucionan a lo largo de la vida. Pero ¿cómo le vamos a hacer para abordar estas ideas y conceptos claves que nos ha propuesto el marco base, que es este documento de la UNESCO? Pues no se preocupen mucho, perdón, al darle clic ahí me quiero quedar. Me fui una diapositiva más. Les decía, no se preocupen mucho, no son de todo nuevas las propuestas, porque ustedes recordarán que a partir de más o menos 1910, del 2017, perdón, la educación socioemocional fue establecida, implementada en planes y programas en la educación básica, y sin duda las y los adolescentes, a partir de esta implementación, fuimos más conscientes de la necesidad de que niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprendan a construir e integrar a su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les apoyen a comprender y gestionar sus emociones, construir una identidad propia, mostrar empatía hacia los otros, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones asertivas, responsables, y aprender a manejar situaciones desafiantes de manera adecuada, a desarrollar y poner en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismas y hacia los demás, mediante experiencias y prácticas rutinarias asociadas a las actividades escolares. Todo esto lo hemos estado trabajando desde el 2017, pero no en todas las áreas. Lo importante es que quienes están en secundaria y en media superior se familiaricen con estos temas para que también puedan generar la transversalidad en sus clases. Porque, como bien lo hemos estado reiterando, no es una labor sencilla y no es una labor que tenga que asumirse en una o dos sesiones de biología, formación cívica y ética, o en temas de salud. Tenemos que arriesgarnos y construir esta oportunidad de relaciones y experiencias que enriquezcan a sus estudiantes y que ellos construyan una condición inclusiva, igualitaria y justa donde se encuentren desarrollándose. Algo que resulta fundamental es que logremos realizar la interdisciplinariedad o la transversalidad de contenidos entre el currículum y los conceptos e ideas claves de la educación integral en sexualidad. Les pondré un ejemplo de una actividad clave para primaria baja, que sería para tercero de primaria. Y les tengo, esta es una imagen de cómo van a encontrar las cápsulas en Educaréis en el canal de Telegram. Tenemos la imagen
Después el título de la cápsula, la introducción, una pequeña introducción que habla de qué se va a tratar esa cápsula, y luego tenemos varias ligas de contenido. En esta tenemos solo una liga de contenido que tiene que ver con un plan de clase. En Educarex les proponemos un plan de clase y la transversalidad de las cosas que les estoy planteando. En este caso se hace con español y el tema de uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahora verán por qué eso es una idea clave, un concepto clave en educación integral en sexualidad. Les diría que después tenemos la liga de nuestro sitio con información, con más información, y la última liga que tenemos aquí es dejar un comentario, y esa es la más importante para nosotras, porque a través de ella podemos interactuar y podemos comunicarnos para ver cómo han funcionado estas cápsulas, si las han puesto en práctica, cuáles han sido las experiencias, o si tienen experiencias distintas, pero que quieran compartir con la comunidad. Este es un esbozo del plan de clase que comparto con ustedes. Es para español. Del lado izquierdo está lo que sería el currículum o las temáticas que vienen en el currículum de la SEP para tercer año de primaria. Y del lado derecho viene lo que ligamos con las orientaciones técnicas, el concepto clave, la idea clave y los objetivos de aprendizaje. En la SEP los llamamos aprendizajes esperados. Y aquí vemos cómo se organiza el periódico, tipos de texto, contenidos de un periódico. Debemos conocer la función de los tipos de textos empleados en un periódico, identificar las disposiciones gráficas, el tamaño de letra, ese tipo de cosas. Pero claro que en estos días son y somos pocas las personas que seguimos utilizando los periódicos de manera física. Ya muchos nos adentramos en la web para leer el periódico de preferencia. Y pues podemos pedirles a nuestros estudiantes, bueno, a lo largo de esta actividad y esta planeación, les pedimos que vean los periódicos físicos, que traten el tema y que también generen unas búsquedas en Internet, y que a raíz de estas búsquedas podamos platicar si al introducir una búsqueda, lo que encontramos de manera primera fue lo que queríamos y qué cosas nos enfrentamos. Pero también sugerimos materiales, videos, audiovisuales. Déjame termino de pasar. Perdón. Que es que me distrajo el audio. Les digo que compartimos también y proponemos audiovisuales que les permitan analizar cuáles son las ventajas y desventajas del Internet, algunos consejos de ciberseguridad, el uso de la tecnología, y este es un cuento reflexivo. Son materiales adecuados para la edad de 8 años o 9 años que puedan estar en tercero de primaria, y las actividades les permiten pues hacer un desarrollo, un cierre. Esta la calculamos para 2 sesiones de clase, no se llevan a cabo en una sola, porque también hay que profundizar, reflexionar y compartir. Hacemos que en equipos desarrollen un cartel, en el
deben promover los usos correctos de la tecnología e Internet y deben exponer sus trabajos. A la edad de 8 o 9 años también podemos hablarles que hay páginas que tienen contenidos que no son adecuados para chicos y chicas de esa edad y cómo deben actuar si se encuentran con eso, porque no hablarlo es dejarlos a la deriva. En mi experiencia como docente, tengo varias narrativas de este tipo de cosas. Alguna madre alguna vez me buscó para decirme qué podía hacer con su hijo de 7 años que había estado manipulando en esta pandemia la tableta y que él me platicó a mí cuando ya hice una intervención que buscando cosas le salió en YouTube alguien besándose y que él tuvo sensaciones y emociones que le llevaron a buscar besos, pero cuando buscaba besos, entonces el material que salía era amplio y diverso. La madre se asustó porque se dio cuenta en el historial las cosas que ya estaba viendo su hijo, su hija. Si les enseñamos a protegerse de esas cosas, ya no tendrán la dificultad de no estar supervisando de manera permanente. Pero si no les hablamos, si no les enseñamos, si no construimos estas relaciones saludables con su entorno, con las personas, pues será mucho más difícil que se pueda enfrentar de manera asertiva a estas cosas. Bueno, les decía que tenemos audiovisuales que compartimos y que nos ayudan también a que ellas y ellos puedan expresar sus experiencias, las cosas que han vivido y plantear formas adecuadas de enfrentarlas. Me encantaría que para ustedes fuera súper claro que este esfuerzo que estamos haciendo es para compartir, para crecer y para construir una comunidad de aprendizaje que nos permita estar en mejores posiciones a la hora de trabajar la educación integral en sexualidad. Y como ya les habíamos estado invitando por el chat, nuestra invitación es a que participen, se integren al canal de Telegram y de Facebook y que compartamos, que estemos en posibilidades de ir construyendo de manera conjunta. Pues por mi parte. Muchas gracias. Eso sería todo, Alexis. Gracias. Muchas gracias por esta intervención. Sin duda creo que hay que unirse a la propuesta de Educaréis. Ya le están compartiendo en el chat las ligas para poderse unir a esta comunidad en Telegram y demás espacios donde la estrategia va a estar compartiendo toda esta información en torno a la educación integral en sexualidad. Y bueno, pues les invitamos, hay varios comentarios que dicen, bueno, la importancia de la educación integral en sexualidad, que necesitamos avanzar, reconocen lo que se ha presentado y agradecen la información. Decían por acá, el programa de Previolen lo siguen aplicando, ¿no? O las metodologías lo siguen aplicando en Jalisco, que pues, dejó muchos materiales y muchas experiencias este programa y qué bueno que se sigan preservando. Y bueno, hay una pregunta que encontré. Si alguien tiene más preguntas, pues es el momento para empezarlas a realizar. Pero me gustaría lanzar una primera línea de discusión que nos pueda compartir para la licenciada, ¿no? Un planteamiento que es, ¿cuál sería el balance que podríamos hacer de estos años que va implementándose la ENAPEA, ¿no? ¿Cómo se va avanzando en la prevención del embarazo y en lo que dicta la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo? Licenciada, y lanzo para usted esta y después lanzamos una para la doctora Socorro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexis. Pues indudablemente, como ya se hizo mención en la presentación, pues se ha logrado una disminución importante en la tasa de fecundidad adolescente, pasando de 74.3 en 2015 a 68.5 en este 2020.
Creo que es importante también como destacar de la manera en cómo se ha vinculado y coordinado pues la implementación de la estrategia a nivel estatal, ¿no? Algo que no mencioné es justo pues la creación de grupos estatales, que justamente es un grupo de organizaciones, de instituciones que también vinculan la estrategia, cómo se había mirado a nivel federal, pero en este caso pues grupos que dan justamente el diseño de actividades, de acciones implementadas al interior de los estados. Creo que esta estrategia ha podido llegar hasta estos ámbitos y no nada más en el estatal, sino también en el ámbito municipal. Sin embargo, como refería desde aquellos años que se implementó la estrategia, es justamente que la estrategia es una estrategia viva, ¿no? Que se va modificando, que se va adaptando a los medios y que poco a poco pues hemos podido llegar hasta estos ámbitos o a estos espacios, ¿no? Sin duda habías comentado también lo que es el fondo, FOBAM, ¿no? Este recurso que se ha destinado justo a las entidades federativas es precisamente para accionar estas acciones, ¿no? Sé que a lo mejor no tanto es el espacio para hablar del FOBAM, pero también se han dado pues buenas prácticas, por ejemplo, el desarrollo de las escuelas de fortalecimiento para el liderazgo adolescente. Creo que eso también nos permite que podamos conocer a las poblaciones a las que van dirigidas nuestras acciones, ¿no? Y cómo vamos permitiendo y vamos generando, darles este liderazgo, este empoderamiento a niñas, a mujeres adolescentes para posicionar justo una agenda de niñez y adolescencia a nivel estatal. Entonces, creo que hemos podido llegar a estos impactos. Obviamente, como Estado mexicano, pues aún tenemos retos, hay muchos desafíos, pero también creemos desde acá que sin la vinculación o sin las sinergias que se puedan lograr tanto con las comunidades estudiantiles, educativas, como desde los espacios de la organización civil, de las activistas, pues bueno, sin duda no podríamos seguir adelante con toda esta situación que se había comentado desde un inicio, ¿no? Entonces, creo que este ámbito de vincularnos y de coordinarnos ha sido pues algo muy fructífero para que esta incidencia de embarazos adolescentes empiece a descender de poquito en poquito, pero pues ahí lo vamos logrando. Muchas gracias. Y bueno, doctora Socorro, hay dos planteamientos que me gustaría compartirle y que nos brinde su opinión. Por un lado, si considera conveniente que el abordaje del tema de embarazo adolescente o la educación integral de sexualidad esté a cargo de un profesor cuya disciplina no sea precisamente el ámbito de las ciencias biológicas. Ese por un lado. Y la otra sería, ¿qué beneficio cree usted que puede tener el vincular las matemáticas con estas temáticas que pueden estar más del lado de lo biológico o del tema de salud o formación cívica y ética? Doctora, adelante. Sí. Bueno, es mi caso, ¿no? Yo soy del área de matemáticas y de repente me fui a parar al tema del embarazo adolescente y ha sido una experiencia apasionante para mí y para mis estudiantes. Porque normalmente, como ya yo lo mencioné durante mi presentación, las matemáticas se ven completamente aisladas de las ciencias biológicas, ciencias experimentales y nada más lejano de la realidad. Todo el conocimiento de manera natural, todo está relacionado, todo está conectado. Quienes hemos fragmentado el conocimiento lo han sido las instituciones escolares. Entonces, es tarea del maestro, no le dejemos todo a los directivos de los diferentes niveles educativos, porque finalmente, en muchas ocasiones, y que me disculpen los directivos que aquí están presentes, porque estoy segura que aquí hay mucho directivo, pero ellos andan atendiendo otros asuntos. Nosotros los maestros somos los que estamos frente a grupos, somos los que estamos dando la cara a nuestros estudiantes, somos los que sabemos las necesidades que ellos tienen. Entonces, desde mi experiencia docente,
yo me doy cuenta que es necesario que yo vincule mi campo disciplinar con el resto de los campos disciplinares. En esa medida es que se puede generar el interés, se puede despertar el interés porque nos acercamos a realidades cercanas a los chicos, a las chicas. Y en esa medida los conocimientos se vuelven relevantes. ¿De qué nos sirve a la institución escolar o a mí como maestra de matemáticas estar abordando un problema de, no sé, un disparo sale en el ángulo de no sé qué y no sé cuánto? Bueno, yo no digo que eso no sea importante, que lo es. Pero si las características de mi población son de chiquillos que apenas si saben sumar y están en bachillerato, apenas si saben las operaciones básicas, el álgebra no se les da mucho, pero que eso los descalifica para aprender matemáticas, no, no los descalifica para aprender matemáticas. Se pueden aproximar a las matemáticas desde las ciencias experimentales, desde la biología, desde la química, hablando del crecimiento de las plantitas, desde ahí hay matemáticas. Entonces, los que tenemos que ponernos a estudiar somos nosotros los maestros y a trabajar en el diseño de actividades que presenten una visión más transdisciplinar. ¿Sí? Lo que ahora se ha dado en llamar la perspectiva de la metodología STEAM, que ahí inclusive va incorporado las artes, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática, todo. Entonces, si lo vemos como un todo, esto se vuelve más atractivo para los chicos. No, como yo decía hace un momento, no todo es álgebra, no todo es aritmética. Hay chicos, chicas, que tienen maneras de aprendizaje completamente distintas a las de nosotros los maestros y que no son suficientemente abordadas ni estudiadas en los libros de texto. Entonces, es trabajo nuestro, maestras, maestros, directivos, es trabajo nuestro, porque nosotros somos los que estamos frente a grupo. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, profesora. Bueno, pues vamos con la profesora Claudia, perdón, doctora, con la profesora Claudia para tener dos planteamientos, una en cuanto a la formación docente, hacia dónde tendríamos que caminar con la formación docente. Ya yo comentaba, igual pues se ha interrumpido desde la SEP, como todo el trabajo que se hacía en años anteriores, si bien existe el catálogo nacional de formación docente, diversos cursos, pero creo que no han sido lo suficientes. ¿Cuál sería su mirar? Y por otro lado, ¿qué propuestas, sobre todo el papel de la sociedad civil? ¿Cómo vemos a la sociedad civil en el impulso de la educación integral en sexualidad? ¿Es medular? ¿Se reconoce? ¿Se sigue soslayando? ¿O cuál es la mirada de ello, profesora? Pues justo yo te quería preguntar eso, porque tú perteneces a la sociedad civil organizada y perteneces a un subgrupo que trabaja con esto. A lo mejor nos puedes ampliar esas dudas. Yo te diría, y es una lástima que no estén aquí quienes están encargados de hacer las políticas públicas y que fueron invitados, pero no pudieron acudir acá. Porque en relación a la educación y en relación a la educación integral en sexualidad, porque sí, creo que siempre nos quedan debiendo a los profesores, a las profesoras, una formación de las cosas que son más relevantes para nuestros estudiantes. Creo que desde la formación inicial de profesoras y profesores debería ya existir en cada normal, en cada universidad, una perspectiva de género, estudios de género, que empiecen a desarticular, pues en buena medida, todas esas cosas que van generando relaciones no adecuadas entre mujeres, hombres, y
y cuando vamos a dar clase con sesgo de género, pues eso también va dificultando todo el proceso de desarrollo de quienes estamos apoyando a desenvolverse. Si nosotros tenemos esas condiciones de sesgos, pues es sumamente difícil poder generar condiciones más actuales, más condiciones más igualitarias, más incluyentes y que puedan mejorar la vida de todas y todos. Creo también que es la sociedad civil quien empuja a que sucedan cosas. Es la sociedad civil quien está impulsando transformaciones en lo educativo, en lo legislativo, en lo cultural. En buena parte de nuestro país, muchas de las cosas que pretendemos hacer en el aula ya suceden en la vida cotidiana. El podernos respetar y aceptar, incluir entre diferentes, colocar a mujeres y hombres en circunstancias de igualdad está siendo empujado más por la sociedad civil que por las transformaciones que podamos generar en buena medida desde la educación pública y las aulas. Yo pienso que no todas ni siempre estamos sesgados, pero sí nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por hacer. Por eso yo afirmo que la educación integral en sexualidad debe iniciarse desde la edad de preescolar de 5 años o antes, con algunas de las ideas clave que están ahí promoviendo estas características que hemos hablado, ¿no? Las relaciones igualitarias de género, las relaciones asertivas, una buena gestión de mis actitudes y mis emociones, una buena actitud hacia la inclusión de las demás personas, sean diferentes a mí o iguales a mí. Entonces, bueno, no sé si esto pueda dejar una idea de lo que pensamos desde Educaréis y que estamos construyendo. Eso también, todas las cápsulas tienen perspectiva de género, todas las cápsulas que compartimos, está incorporada esa visión para que ustedes vayan mirando la forma en que pueden ir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Y sí, creo que coincido en la sociedad civil en buena parte impulsa y a veces en ocasiones ha sostenido todo el avance de la educación integral de sexualidad, la prevención y atención del VIH-Sida, hoy el tema de violencia, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, creo que en los últimos años hemos vivido embates muy fuertes, ¿no? De condena, de rechazo, de estigma, que no son muy favorables, ¿no? No son muy favorables porque lo que busca la sociedad civil es siempre abonar a que haya bienestar en las niñas, niños, adolescentes, en las mujeres, en las personas adultas mayores, y creo que se tiene que tener el foco bien atento a que la sociedad civil contribuye en gran medida con este tema. Y que sin duda también existen diferencias, ¿no? En el centro, en la Ciudad de México, pues sabemos organizaciones que estamos más de cerca con las instituciones, interlocutamos a bien, pero eso no pasa en otras entidades del país, ¿no? Hay estados donde la sociedad civil no son invitadas, integradas a las políticas, a generar los programas y políticas públicas. Entonces tenemos un mosaico de diversas formas de cómo la sociedad civil participa y se nos tiene que reconocer, sino como un pilar esencial en el trabajo y que muchas veces sostenemos lo que el gobierno por su propia estructura no alcanza a llegar o no alcanza a hacer, ¿no? Entonces, sí es importante y bueno, muchos de los saberes, de los aprendizajes, de las buenas prácticas, de las prácticas prometedoras, pues han surgido de la sociedad civil, las han retomado los gobiernos a bien,
otros no, pero creo que siempre la sociedad civil va a estar proponiendo, y eso creo que es lo más importante que hay que resaltar. Siempre está en una constante cambio y propuesta de cómo atender las necesidades, porque finalmente es con quien estamos más cerca de quien tiene las necesidades, más cerca de las poblaciones y demás. Y bueno, para ir cerrando este webinar, ya 2 horas de diálogo, de información, voy a aprovechar para que cada una dé su comentario final, una pregunta que nos hacían en el chat en torno a cómo podemos ayudar para que las y los adolescentes tomen decisiones asertivas ante la prevención del embarazo. Si alguien pudiésemos ir dando de manera muy concreta y corta un mensaje hacia esta pregunta. Iniciamos contigo, licenciada Adriana. Sí, muchas gracias. Creo que lo mejor que podemos hacer es desde nuestra cancha, desde nuestros ámbitos de incidencia, pues informarnos y tratar de brindar la información lo más apegada a lo que, vamos, nos sustenta lo científico, ¿no? Vamos, esta información que podemos encontrar desde las páginas oficiales. Les compartía yo justo que también hay un sitio donde podemos encontrar todo lo que hemos desarrollado a partir de esta estrategia. Y creo que también algo que tal vez me va a desviar un poquito de la pregunta, pero que no quiero dejar de colocar en el tema, justo la participación de la sociedad civil para nosotras ha sido fundamental. Y no hablo exclusivamente de la estrategia nacional de la ENAPEA, sino también para la creación de la cartilla de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, ¿no? Es una población a las que no estamos mirando y creo que también la educación integral en sexualidad tiene que impartirse en formatos accesibles, ¿no? Entendiendo justamente las particularidades que dan los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para apoyar justo a la población que hoy nos reúne? Pues es justamente informándonos, ¿no? Sabiendo que desde las instituciones estamos incidiendo en política pública, en programas públicos, pero que también hemos ido de la mano con organizaciones de la sociedad civil, porque justo lo que decías, Alexis, ustedes son los que llegan hasta la población, ¿no? Hasta esos ámbitos que la federación no podemos llegar. Justamente parte de lo que nos ocupa en el GIPEA es cómo poder llegar hasta los estados, rompiendo un poquito con esa burocracia o con esa parte de la voluntad política que a veces no nos permite colocar una educación integral en sexualidad como debe de ser, apegada justamente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los adolescentes. Entonces, creo que podríamos iniciar justo con eso, saber que hay una cartilla de derechos sexuales de jóvenes y adolescentes y empezar a empaparnos un poquito más de lo que nos atañe como servidoras y servidores públicos. Y pues una vez más, gracias por estos espacios. Muchas gracias. Continuamos con usted, doctora. ¿Me parece bien? Sí, claro. Bueno, yo quiero agradecer a la coalición, a InMujeres, la invitación. Y yo diría que si desde, como lo acaba de decir Adriana, si queremos cambiar el estado de cosas para que nuestra sociedad sea una sociedad más igualitaria, pues desde el ámbito de nuestra competencia, intentar modificar nuestra práctica. En mi caso particular, bueno, pensar en nuevos diseños. Y estas últimas palabras van para los colegas docentes. No ser tan obedientes. No quedarnos en el cuadrito que nos trazan nuestras autoridades. Ser un poquito desobedientes, ser un poquito atrevidos, ser un poquito innovadores, ir un poquito más allá de la rayita que nos ponen y ponernos creativos para tratar de dar respuesta a la nueva realidad, incorporar la tecnología para poder acercar el conocimiento de este tipo de temas tan importantes, tan delicados, y en esa medida lograr poner nuestro granito de arena para que esta sociedad en la que vivimos sea una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Claudia. Gracias.
Yo pensaría, al igual que mis colegas, que informarnos es fundamental. Tener bases científicas que le den sustento a nuestros argumentos, a nuestras acciones y a la forma en que haremos las cosas en el aula es lo más importante. Buscar grupos donde podamos interactuar y comunicarnos para resolver las dificultades que encontremos en nosotros mismos. Tenemos también que deconstruir pues aquellas cosas que nos son difíciles para abordar estos temas. Seguro que algunos de nosotros tenemos como preocupación porque padres, madres de familia vayan a tener algún inconveniente en que nosotros tratemos estos temas, pero les aseguro, tuve 35 años de experiencia frente al aula. Estuve con estudiantes de quinto y sexto grado, principalmente, también en secundaria, media superior, y hablar de manera clara, científica. Las madres y los padres lo agradecen. De verdad, si nosotros planteamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, van a respetar nuestro trabajo y no tendremos dificultades. Atrevámonos. Además, hay un marco legal y programático que nos lo exige, que nos lo pide, que ya no podemos estarnos saltando las páginas. Al contrario, si yo doy español, ¿cómo incorporo estas ideas clave? Si yo doy historia, ¿cómo puedo meter un tema de sexualidad cuando estamos abarcando la Revolución Mexicana? De verdad, hay muchas cosas que podemos hacer en términos de ir avanzando y atrevernos a construir en nuestras aulas mejores condiciones para todas y para todos. Otra cosa, quisiera hacer anuncios, ya un poco había compartido Adri Soto, pero por ejemplo, en colaboración con InMujeres, otras instituciones tienen páginas, ¿no? Una que se llama ¿Cómo le hago?, que es para jóvenes, hay chat, ellos pueden interactuar y pueden darse cuenta de cómo tener anticoncepción, cuáles son las formas seguras, cómo tener placer, cómo no permitir la violencia, ese tipo de cosas. Hay otra página que está dedicada para madres y padres, se llama Familias y Sexualidades, de verdad. Hay mucha información de muy buena calidad, en términos científicos adecuados, competentes. Y ahora nuestro gran esfuerzo con Educaréis, que también es algo que estamos compartiendo y promoviendo para que cada vez seamos más y que vayamos integrando a esta dinámica de construir. Había una de las preguntas que alcancé a leer es, ¿a qué edad podemos hablarles a nuestros hijos, a las hijas o a las estudiantes? Pero pareciera que solo hablan de las mujeres. Acá hay corresponsabilidad. Hombres y mujeres tienen que saber sobre anticoncepción. Y desde mi perspectiva y mi experiencia, les digo, hace 20 años yo daba temas de sexualidad en el aula y les hablaba de anticoncepción y todas las variantes que había y todas las posibilidades, pero también les hablaba de disfrute, de placer, de masturbación, y no solo la masturbación masculina, porque esa viene como de inmediato, también de la masturbación femenina como una forma de explorar su cuerpo y conocerse. Entonces, yo pienso que 11, 12 años son capaces de comprender, de asimilar y de integrar elementos adecuados para su cuidado y la toma de decisiones asertivas.
Muchas Ahí gracias. concluiría. Muchas gracias, profesora. Pues bueno, me toca cerrar. Creo que por un lado es reconocer la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son sujetas y sujetos de derecho, que nos da mucho temor y escozor decir, ya no les hablen de derechos porque después cómo los vamos a controlar, ¿no? Porque siempre tenemos la mirada de control hacia esta población etaria. Y por otro lado es que, y eso es cierro con esta reflexión crítica de que tenemos que pensar la educación integral de sexualidad no desde la visión adulta y de lo que creemos las y los adultos que necesitan las y los adolescentes, sino escuchar a las y los adolescentes cuáles son sus reales necesidades. Porque a veces el profesor, el sexólogo, el servidor o servidora público, tenemos una idea de qué quieren y qué es lo mejor para las y los adolescentes, pero no siempre empata con lo que realmente ellos desean, ellos necesitan en ese momento de vida. Y creo que es recordar qué queríamos nosotros cuando teníamos 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. Y decía la profesora, rompamos las reglas, seamos rebeldes. Bueno, copiemos eso de las y los adolescentes, que cambian, que proponen, que rompen las reglas, que buscan otras maneras para conseguir irse al concierto, irse con la novia. Seamos creativos y creativas. Esta pandemia nos dejó también ver que necesitamos escuchar y aprender mucho de las y los adolescentes. Muchos de las y los adultos que estamos acá, yo creo que volteamos a ver a los hijos, a las hijas, a los sobrinos, a los alumnos, decirle, ¿qué onda con el Zoom? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me conecto? Asimismo, también en la sexualidad hay muchos saberes que tienen las y los adolescentes que nosotros no tenemos. Entonces, eso es abrirnos un poco, recordar nuestro adolescente, cuando éramos adolescentes, ver qué queríamos en ese momento y construir relaciones equitativas, empáticas y de mucha escucha, comprensión con las y los adolescentes, los niños, las niñas y sin duda las juventudes, y también nosotras y nosotros, porque si hoy nos cuesta trabajo hablar de sexualidad, el día de mañana no vamos a poder gozar de ella, o ya llevamos un trecho sin gozar de ella, pero siempre es un momento adecuado para poder disfrutarla y que eso se refleje en nuestro trabajo como docentes, como servicio público, como sociedad civil y demás. Pues yo le agradezco a la Coalición Mexicana LGBTI+, a esta iniciativa de Educareis por abrir este webinar, invitarnos a dialogar sobre este tema, y creo que este es el primero de muchas acciones que hará la coalición junto con la iniciativa. Y pues muchas gracias a todos y todas, todes que nos han acompañado estas 2 horas de conversación, y pues ya conéctense a las ligas que les dejaron en el chat, búsquenlo en el Telegram y en otras redes para que se conecten y hagan una comunidad de Educareis mucho más amplia y a nivel nacional. Muchísimas gracias nuevamente, que pasen muy bonita